Estos terceros audios, esta tercera parte es larga, entonces voy a hacer solamente los enunciados generales. En otros momentos, ojalá que podamos hacer de esto un curso real, se puede desarrollar con más calma. Porque como es la historización del concepto de estética que venimos trabajando hasta ahora, o sea, el concepto del que la modernidad, colonialidad produce, a partir del deslinde de del continuum de la vida, de la red de la vida, y su posterior ontologización, o sea, la estética se ontologiza, lo voy a plantear otra vez con más calma en los siguientes audios, es decir, en el próximo grupo. Eh, es larga esa historia, esa historización, porque quiero plantear lo que es la particular historia o la particular genealogía que el ego estético se produce a sí mismo. Es decir, obviamente no como una entidad mística que vive por sí misma, sino son actores aquí políticos específicos que generan el ego estético y que siempre lo están reproduciendo y que lo historizan, le generan una genealogía como para generarle bueno, es típico de la modernidad generarle un pedigrí, pues una legitimidad histórica, una legitimidad de origen. Entonces, bueno, quisiera plantear en principio que se trata entonces de la historización del deslinde, de la extracción también de ese ejercicio de extraer la ICC y hacerla en estética, o sea, o lo estético y transformarlo en estética, así, como una nueva totalidad en sí misma, es decir, ontologizada, que tiene como primera cosa que quisiera plantear una fortísima carga etnocéntrica. Es decir, es una particular historia de una región muy pequeña del mundo, una población muy pequeña del mundo, que se le aplica de la misma manera, o se le intenta aplicar con más o menos éxito, a todos los pueblos del pasado, de su presente y del futuro de la especie humana. Y se plantea incluso hasta allá más allá de la especie, o sea, se trata de un concepto que se asume que es universal, pues. O sea, que se supone que si estamos en Plutón o qué sé yo, en otro planeta donde pueda existir vida, estos valores van a seguir funcionando más o menos de la misma forma. Es decir, cuando se habla de universalización, Occidente es radical con esto, ¿no? Entonces, primero eso, la fuerte carga etnocéntrica, ¿no? Eh, que luego va a implicar una etnización de los mundos, ¿no? De los otros mundos que no son Europa eh, ya como modernidad. Pausa. Regreso de la pausa. Estoy en la crianza. Ese es mi hacer de hoy. Bueno, entonces, decía que entonces, bueno, el etnocentrismo de Europa, que ya es Europa entre el siglo XVII y XVIII sobre todo, que es donde vamos a concentrar más la atención, hace que todos los demás pueblos que no son Europa van a quedar etnizados, ¿no? Desde entonces hablamos en el lenguaje de la antropología que justamente empieza a desarrollarse en el 18, etcétera, de etnias, ¿no? Resulta que todos somos etnias en el planeta Tierra salvo Europa, ¿no? Y luego Estados Unidos, que tampoco se autodefine como etnia, ¿no? Claro, porque nos etniza a todos los demás, que es una forma de dominación, obviamente. Entonces, bueno, primero es eso, el etnocentrismo de esos pequeños, de esos villorrios, digamos, o de esas ciudades, más que villorrio, la verdad, que bueno, que luego quieren imponer sus nociones a todo el planeta Tierra, transhistóricamente. Entonces también esta genealogía, y yo insisto que es lo que se va a historizar, es ese deslinde, también es un esfuerzo por producir los contenidos espirituales de la subjetividad moderna. Yo veo en la estética, en el desarrollo de la estética, como el lado sentimental
que le faltaba a Europa para ser Europa, o sea, para ser cultura hegemónica, ¿no? Desarrolla un ego conquiro entre el siglo XV y el XVI. En el siglo XVII genera un ego cogitans, y con Baumgarten en el siglo XVIII va a generar definitivamente su ego estético. Eso, como dije, ya lo vamos a ver luego. Pero que ese ego estético yo lo identifico generándose al amparo de los Medici y de la subjetividad individualizada, egocéntrica y sentimentalista que los Medici van a promover como su forma como una forma de ser y estar en el mundo, que luego se va a hegemonizar, ¿no? Luego se va a globalizar, sobre todo con la Revolución Romántica. Entonces, bueno, también va a ser una historia para justificar la dominación del otro. Qué chévere lo que nos plantea el profe Noel de la transformación del otro, de la transformación de la alteridad en cosa, en objeto, ¿no? Y esa separación sujeto-objeto que justamente es lo que hace posible algo así como la noción de una subjetividad individualizada, ¿no? Entonces, la historización de la noción de estética de la modernidad colonialidad va a justificar justamente esa posibilidad de separar, de lograr esa separación que implica siempre la dominación del otro. O sea, tú objetivas al otro, cosificas al otro es para poder dominarlo, ¿no? Y esto va a pasar, esto lo vamos a ver, por ejemplo, claramente en la obra de Leonardo da Vinci. Esto ya está clarísimo en el concepto de la noción y en el desarrollo de la tecnología de la pintura renacentista, del dibujo, de la perspectiva. Eso lo hemos revisado, yo he podido estudiarlo con algún detenimiento. Ahí ya están las bases del ego estético, y está también la base, ya está funcionando ahí la dominación de la naturaleza, a través de la matematización de la naturaleza y la pretensión de que es posible el control de la naturaleza en eso que se llama bueno, en el cuadro renacentista, ¿no? En la imagen renacentista. Que tiene Leonardo es muy importante para eso, porque por ejemplo Leonardo Gombrich me ha mostrado cómo lo que sucede con Leonardo es que Leonardo lo que pone en su pintura es la subjetividad, es la presencia de la firma, la presencia del trazo que él llama psicológico, porque ya no entonces es el trazo perfecto medieval, sino que es el trazo buscándose a sí mismo, y empieza la novela sentimentalista del ser moderno colonial. Y bueno, mucho tiempo. Vamos con otro. Entonces, en esa historización, lo que a uno primero le enseñan siempre en estética son los griegos. Con suerte te enseñan comienza uno con los presocráticos. Pero hay toda esta pretensión de la filosofía, de que la filosofía realmente empieza es con Sócrates. La filosofía moderna, colonial, obviamente, occidentalísima. A pesar de los propios griegos, ya sabemos que los griegos no son Europa ni nada de eso, sino que los griegos son una colonia egipcia que luego la modernidad desde los italianos, o sea, desde lo que luego va a ser Italia renacentista hasta, sobre todo los alemanes, van a convertir en el origen de Europa, ¿no? En el origen de la filosofía y toda esa historia que todos nuestros filósofos, bueno, no sé si todos, pero la verdad casi todos los que yo conozco, así, los que más uno ha admirado, qué sé yo, desde Ludovico Silva hasta en algún momento Briceño Guerrero, parten de la misma afirmación, ¿no? Así como Grecia como la cuna de la filosofía y toda esa historia.
modernísima, ¿no? Entonces, ahí, una vez que, que Baumgarten y los románticos empiezan los alemanes empiezan a generarse esta historia, que nos las imponen como si fuese nuestra también, lo primero que dicen es que hay que irse para Grecia, ¿no? Y en Grecia no encuentran un libro de estética, o sea, no encuentran una estética griega. No hay algo así como un libro de Baumgarten que, insisto, que se llama Estética, publicado en 1750. No hay un libro así en el mundo griego, no hay. Pero bueno, como lo que se busca se encuentran bueno, un diálogo de Platón sobre la belleza, encuentran la poética aristotélica, comentarios de filósofos posteriores a Aristóteles sobre lo bello, pero sobre todo la atención se centra por supuesto, en Platón y Aristóteles. Y en Platón no van a encontrar una estética en el sentido como la va a entender Baumgarten. De hecho, cuando te enseñan estética en las universidades, te dicen, bueno, sí, en Grecia se entendía como percepción sensible, como yo he estado planteando aquí, ¿no? Esa expresión de reactibilidad de la sensibilidad. Pero bueno, así eran los pobres griegos, digamos. Todavía esta historia es una historia, esta historización es una historización desarrollista, evolucionista, que tiene en el pasado siempre un origen y una inferioridad, pero que al mismo tiempo se idolatra y se ve como, se fetichiza, pues. Entonces, lo que encuentran en Platón es que Platón, muy fuera de la modernidad, muy fuera de Baumgarten, muy fuera de Kant, por supuesto, de la posibilidad de pensar como un moderno, obviamente, no vincula la belleza y el arte, por ejemplo, ¿no? Y menos la belleza y la poesía, por ejemplo, ¿no? Hay el famoso libro 10 de la República en el que Platón expulsa a los poetas, sencillamente porque justamente los poetas intentan vincular su hacer, su particular hacer, ¿no? El del poeta, el del pintor. Platón se refiere, el del músico incluso, Platón se refiere a las artes que nosotros hoy día llamamos artes. Esas artes como artes imitativas, él planteaba que eran artes imitativas. Esas artes no pueden entrar en la República porque no pueden llegar a la belleza, porque la belleza no está en el mundo material, sino solamente si aparece en un cuerpo bello, por ejemplo, aparece solamente como referencia a un mundo transhumano, trascendental, del que solo la imagen bella es un fantasma, es un recordatorio de la belleza real, a la que solo podemos acceder en este mundo a través de la contemplación activa. Eso me lo ha enseñado como Araswami, ver a Platón así. De la contemplación, no la contemplación como lo entendemos nosotros muy modernamente, desde el placer sensiblero y sentimentalista, ¿no? O que implica siempre como una pasividad. Para nosotros contemplar es como estar pasivos. Parece que para una mentalidad y una subjetividad antigua era todo lo contrario a estar activo, ¿no? Y para Platón, yo ahora entiendo que lo que le está narrando ahí de todo ese ejercicio de ir del cuerpo bello a muchos cuerpos bellos, de muchos cuerpos bellos a la noción de belleza, no es ningún idealismo, sino es tremendo trabajo de meditación espiritual que implica tremenda actividad, una acción muy fuerte. Y lo que hace Platón entonces es que, bueno, termina diciendo que, digamos, lo que le interesa a los alemanes es que al menos ya está hablando de lo bello. Ya define lo bello, que es lo que a los alemanes les interesa, ¿no? Entonces, el siguiente... y define lo bello como
y también les interesa por esto, hay que decirlo, porque lo define como un asunto al que se puede, al que pueden llegar hombres y mujeres libres. Hombres y mujeres libres quiere decir en el mundo antiguo aquellos que podían participar libremente de la polis, es decir, aquellos que no eran esclavos. Un mundo esclavista, en un mundo esclavista los esclavos, es decir, aquellos que no fuesen parte de, que no participaran del poder central, no tenían entonces acceso a la belleza. Y uno puede leer, uno pudiese interpretar. Esto es una cosa que siempre creo que hay que revisar. Uno pudiese interpretar entonces un profundo, y así lo he venido yo leyendo hasta ahora, un profundo racismo, una racialización y una sexualización obviamente también, que determina el texto platónico, que en el caso de lo bello es clarísimo, ¿no? Porque un cuerpo bello no es, Platón lo define muy específicamente como el cuerpo de un mancebo, casi que prepúber, preadolescente, con características muy propias, fenotípicas del mundo en el que él vive, ¿no? Que ese es otro elemento que les va a interesar también luego a los románticos, a Hegel fundamentalmente, ¿no? Que la representación visual, la representación escultórica que genera el mundo griego clásico, les va a convenir muchísimo fenotípicamente. Va a ser un tipo de representación que se va a donde los alemanes se van a encontrar como reflejados. Sobre todo estamos hablando ya de los alemanes, obviamente, desde atravesados por las ya determinaciones de la cultura aria como poder, ¿no? Pero creo que es en Aristóteles donde los románticos van a encontrar aún más una filosofía parecida a la que ellos están intentando promover, porque Aristóteles sí que tiene un libro que trata de la tragedia. Yo dije en algún audio al principio que no es un libro sobre estética, y no es un libro sobre estética. Tampoco es un libro de artes en el sentido como lo entendemos nosotros hoy día. Sin embargo, Aristóteles pone a la tragedia como una de las mayores artes de su tiempo. Solamente el oficio que está por encima de la tragedia para Aristóteles es la filosofía. Entonces esto a los alemanes le cae como anillo al dedo, digamos, ¿no? Aunque Aristóteles tiene en su subjetividad y en su mentalidad y en toda su posibilidad de producción filosófica una noción de arte antigua, o sea, no moderna, es decir, más bien como técnicas, como trabajo técnico que hace posible lo poético, esto es, que hace posible pasar algo que está invisible a lo visible. Aunque Aristóteles está pensando entonces desde el trabajo, lo poético en el sentido de producción y reproducción de la vida, que requiere técnicas, o sea, que requiere tecné, y que requiere esfuerzo, que requiere ergón, él va a hacer énfasis en la tragedia, ¿no? Y entonces, claro, muy fetichistamente los alemanes van a suponer que Aristóteles está hablando su idioma, ¿no? O sea, que así como ellos, como los alemanes, están viendo en el teatro una de las bellas artes, también Aristóteles está comprobando, no sé cuántos siglos atrás, ¿cuántos? 1000 años antes, no, ¿cuántos? 1400, sí, 2000 años, ¿no? 1400, 1800, más 2000 años, 2000 y pico de años antes, está comprobando filosóficamente, el gran filósofo de la antigüedad, Aristóteles, está comprobando lo que los alemanes están planteando como bellas artes, ¿no? Y fundamentalmente, otra cosa que ven a Aristóteles que les interesa muchísimo, que Aristóteles hace una división
que ya Platón venía haciendo entre artes imitativas y artes no imitativas, Aristóteles lo hace más fuerte aún, y entonces hace esta clasificación entre artes imitativas libres, que son las artes libres, y luego las artes de obrero, las artes que luego en el medievo se van a llamar mecánicas, ¿no? Por influencia aristotélica, ¿no? Esa diferencia entre las artes de gente que es libre y que en el lenguaje aristotélico es gente que es gente, ¿no? Gente que puede ser humano, y las artes de gente que no tiene que ser humano para hacerlo, ¿no? Y que mejor que no sea ni humano, y que generalmente la gente que se dedica a eso es menos humano. Recordemos que Aristóteles tiene una visión esclavista, una visión ya obviamente racializada del mundo, y está haciendo una división clásica del trabajo, ¿no? Fundada en la noción de raza. Por eso tenemos que debatir también con los descoloniales que la racialización comienza con la invasión de la Apia Yala. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero Aristóteles hace eso, pues, ¿no? Hace esa separación y dice, bueno, a la filosofía, a la tragedia, se puede dedicar el sujeto libre. Entonces luego los alemanes van a decir el sujeto libre y creador, y van a poner esa palabra. Que Aristóteles no hace ese énfasis, porque en todo caso es tan poético, o sea, su posibilidad de fabricación, la posibilidad de fabricación del trágico es la misma que la del obrero, que la del curandero, o la del médico que la del curandero, que es el ejemplo que él pone. Pero lo que pasa es que la del curandero es inferior porque no tiene visión de conceptos universales, en cambio el médico sí tiene la posibilidad de en su hacer contemplar conceptos universales. Esto es, evidentemente, esta división va a ser muy importante para los románticos, para los alemanes, para justificar y promover el concepto de artista y el concepto de estética y el concepto de genio, que para mí es este último concepto el fundamental para erigir el poder de la subjetividad moderna colonial. Luego el siguiente eslabón en esta historización es la Edad Media. Bueno, la Edad Media en 8 minutos es como Platón en 8 minutos, Aristóteles en 8 minutos. Nada más que puras generalizaciones. Cada palabra requiere despliegue mayor, pero bueno. Mira, en la Edad Media a mí me parece que pasa una cosa, bueno, ya va, espérate, primero, ¿qué Edad Media? Pues te enseñan en la universidad Edad Media y uno cree que todo el planeta entero está en Edad Media, ¿no? entre finales del Imperio Romano, el siglo IV y el siglo XII, no sé, XII, XIII. Pareciera, cuando se nos enseña, pareciera que todo el planeta Tierra estuviese en medioevo, ¿no? Pero no, bueno, se trata entonces, esta historización geográficamente pasa de Grecia, pasa a toda esa zona de influencia romana, luego ya convertida en católica, ¿no? Fundamentalmente, en una relación de tensión con Bizancio. Pero la historia que a uno le enseñan, o sea, la historización que hacen los románticos, que es la que uno le enseña, pone su interés en los pueblos que luego van a constituir eso que llamamos Europa en el siglo XV, XVI. Pasa una cosa curiosa, porque para los románticos, para los alemanes del siglo XVIII, la Edad Media es como para los italianos Roma y Grecia en el siglo XV. Si para el romanticismo la Edad Media es como su propio espejo. Claro, me parece que ellos hacen tremendo esfuerzo para lograr eso, ¿no? Hacen un esfuerzo gigantesco para lograr que un pueblo no moderno sea el espejo de un pueblo ya absolutamente modernizado, tomado por el capitalismo, con todos los valores de la subjetividad individualizada, de la dominación, ya completamente racializada, con todas las jerarquías de la modernidad y colonialidad funcionando, operando ya completamente.
hacen tremendo esfuerzo. Por ejemplo, Hegel, que es para muchos el último romántico, eso es discutible. Hegel ve que en la Edad Media el espíritu, lo que llama el espíritu absoluto, que es algo así como el espíritu de los alemanes universalizado, el espíritu se hace consciente de sí mismo durante ese periodo del poder católico en esos territorios, porque es el momento en el que el espíritu puede producir algo así como que puede producir la imagen de sí mismo. Esto es, wow, como complejo para explicarlo en 3 minutos, y creo que no me va a dar tiempo de explicarlo. Pero lo que quisiera decir más sencillamente, más simplemente, es que la Edad Media, que es un momento en el que, viste, el concepto de artista no es el mismo que tienen los alemanes, las obras no se firman, lo que llamamos obras de arte en el sentido moderno colonial no se firman, porque, bueno, la hechura de una catedral, la hechura de una casa y la hechura de una pieza musical tienen el mismo fin, que es alabar a Dios, que son, en palabras de Cumarajuami, recordatorios de la finitud humana y de la presencia de lo invisible actuando en el mundo, de lo invisible como fuerza que nos supera, como Dios como poder que nos trasciende humanamente y que nos determina humanamente y que nos controla. Claro que ese control en lo humano, en lo terrenal, estaba determinado por la Iglesia Católica, pero está basado en esa idea, en todo caso, de que el ser humano es un servidor de un poder que lo trasciende. En ese momento, en ese periodo y en esa parte del planeta Tierra, dominado ese poder obviamente muy terrenalmente por la Iglesia Católica. Pero al parecer, o sea, por el poder ya moderno, o ya con intenciones de modernidad de la cristiandad. Por ahí siempre recordar que José Romero Lozaco plantea que la cristiandad es el primer proyecto de la modernidad, es la fase primera de la modernidad. Y sin duda eso yo estoy de acuerdo con él. Pero bueno, cuando pensamos, por ejemplo, en la subjetividad popular, no era más importante el pintor que el agricultor, por ejemplo. O no era más importante, eran artes. Y ya la palabra aparece, una palabra latina, ars, que es la palabra que se usa para decir la pericia que se tiene para lograr un oficio. Y claro, te enseñan que la Edad Media hace una división entre artes liberales y artes mecánicas. Y yo eso, pues uno como se lo aprende así, lo repite como loro. Y las artes liberales como las artes que están como más cerca de rendir tributo a Dios, y las artes mecánicas como más lejos porque son más manuales, están más apegadas a lo terreno, aunque son artes también, pero son artes hasta cierto punto inferiorizadas, y sin duda inferiorizadas por la jerarquía del poder de la Iglesia Católica, por la jerarquía burocrática de ese poder. Pero que Cumarajuami nos muestra, hace el énfasis en lo siguiente. Dice, no es que el arte del músico sea, o el del pintor, por ejemplo, sea inferior al del retórico. O sea, en un sentido burocrático lo es. Da más prestigio político el arte del retórico que el arte del pintor. Pero en su operación específica, en su hacer específico, hay necesariamente un momento contemplativo, entonces un momento liberal, digamos, y hay necesariamente un momento mecánico, en todo hacer. Esto él lo ve en todo hacer antes de la modernidad, digamos, o al menos él lo ve específicamente. Él estudia con calma la Edad Media, esto que llamamos Edad Media europea, yo digo protoeuropea, y la India. Él ve
que está pasando lo mismo en el mundo de la tradición. Y eso me parece como un dato, a mí me ha regresado al mundo medieval, buscando esos elementos no modernos en el mundo medieval, que también hay que hacer como un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo insisto, por la presencia ya burocrática, política, institucional de la Iglesia Católica operando ya con los valores de conquista del otro, de conquista de la alteridad. Un ejemplo de eso es, bueno, todo el esfuerzo que hacen los ejércitos del Vaticano por arrasar con lo que ellos llaman las herejías, ¿no? Es decir, las otras posibilidades de sentir a Cristo y al cristianismo que no eran las opciones de la cristiandad. Pero a pesar de todo esto, los románticos les interesa mucho la Edad Media por esto que dije de Hegel al principio, que requiere como un seminario sobre Hegel, pero que tiene que ver en todo caso, para ponerlo así como muy en resumidas cuentas, y obviamente no es algo que se debe hacer muy a menudo, pero qué sé yo, WhatsApp lo exige, y la conectividad lo exige. Y es que esa idea del artista alabando a Dios, o sea, que el pintor, que la profusión, primero la profusión de imágenes católicas. O sea, los católicos son unos productores de imágenes, son profusos, abigarrados. El catolicismo es abigarrado en producción de imágenes de toda clase. Nada más que entrar en una catedral gótica, yo creo que no hay ningún cine 4D que se parezca, que le llegue ni a los tobillos a una catedral gótica, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado el hecho de que esa profusión de imágenes es realizada por gente en actitud de alabanza a lo divino, le va a interesar mucho a los románticos, porque también les va a interesar a los románticos decir que el arte moderno colonial, la pintura, o sea, las bellas artes, van a ser de alabanza a lo divino. Lo único es que los románticos hacen un pequeño giro ahí, que lo divino ya no está tan afuera de Dios, sino que lo divino, perdón, ya no está tan afuera del ser humano, o sea, ya no es tanto ese Dios que nos supera completamente, que es la alteridad suprema, ¿no? Sino que ahora lo divino viene a ser el impulso creador, ahora poético en el sentido moderno, ya no en el sentido antiguo, ya como lo utilizamos nosotros hoy día en UNEARTE, lo utilizamos en las universidades. Yo creo que en la mayoría, pues, que yo conozco de América Latina, ya esa idea del sujeto creador, ¿no? El sujeto creador endiosado, ¿no? A la par, que se pone a la par de Dios. Entonces, eso les interesará mucho a los medievales, a los románticos van a hacer ese esfuerzo por agarrar a aquellos sujetos que estaban en posición de alabanza, en situación de alabanza, donde ellos ni contaban, para hablar de que el artista es como ese sujeto, pero la alabanza entonces a la misma obra de arte, a la mismo proceso de creación artístico. Y aparece ese concepto en el siglo XVIII fundamentalmente con mucha fuerza, se filosofa, se teoriza, se tematiza ese concepto de creación artística, ¿no? Que es un concepto que creo que todavía nosotros tenemos estamos muy apegados todavía a ese concepto, ¿no? No solamente nosotros, digamos, gente que hemos como que participado del campo del arte y lo que se llama el campo cultural, o lo que hemos conceptualizado quizás erróneamente como el campo cultural, sino que más o menos en el habla incluso popular muchas veces se entiende la creación artística como una cosa superior a otros oficios, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto, esas influencias de estos conceptos en nuestro mundo.
Y luego, por supuesto, el Renacimiento, que es como el plato principal de toda esta historia, donde están los grandes genios, ¿no? Ya aparece el concepto de genio, ya aparece operando, antes que aparezca teorizado, aparece operando. Y aparece operando con funciones políticas muy claras. Ya decía de Alberti como un secretario privado del Papa, de varios papas, Leonardo como un empleado de los Medici, y los pintores renacentistas como empleados de los banqueros, de los banqueros italianos, que son los que ponen a andar el motor del capitalismo, ¿no? Que son los que ponen a andar con los alemanes el motor del capitalismo, del primer capitalismo, ¿no? Que son los que hacen posible el comercio primero con el mundo chino, árabe, africano, los que tienen acceso al poder económico de su tiempo, por estar en los límites de lo que hoy día llamamos Europa, y estar en las fronteras del mundo que llamamos oriental hoy día, y luego porque son los que financian y luego incipientemente, al principio al menos, intentan controlar el mercado de lo que luego se va a llamar las Américas, ¿no? O sea, toda la explotación, tremenda explotación ignominiosa, ¿no? De la naturaleza y de nuestros miles de pueblos que existían en lo que hemos intentado llamar recogido, en ese nombre de Abya Yala, ¿no? Y seguramente tenía muchos otros nombres, ¿no? Y entonces, bueno, ahí Leonardo es clave y digamos, lo que nosotros reconocemos como los artistas del Renacimiento, porque le dan la cara visual, simbólica, generan la efigie material del poder de la burguesía en emergencia, ¿no? Es como, bueno, son los grandes publicistas de los Medici y de los banqueros, en definitiva, ¿no? Y, por ejemplo, vean que ahí decía al principio, ¿no? Leonardo en la pintura va a hacer lo mismo, uno pudiese hacer un paralelismo entre pintura renacentista, visión del mundo renacentista en lo que se va a llamar las artes de la pintura moderna, y el latifundio, y el origen y el arranque del latifundio en lo que va a empezar a llamarse pronto Europa. Hay un paralelismo entre esos dos oficios. El latifundio, que es lo que está pasando en Europa en ese momento, el latifundio está, Marx lo explica claramente, el latifundio está arrasando con las tierras comunitarias de los antiguos feudos, está transformando al siervo de la gleb en obrero del latifundio, está acabando con la diversidad biológica y la diversidad de cultivos, y está imponiendo el monocultivo, está acabando, asesinando, persiguiendo y asesinando a las mujeres sabias de las comunidades, de esas comunidades antiguas, de esas comunidades, feudales, las mujeres que tenían el conocimiento del bien común, que eran las que resguardaban el conocimiento del bien común, que eran las sabias de la comunidad, las filósofas de esas comunidades, se les empieza a perseguir por brujas y se les quema, se les asesina masivamente. Es decir, son comunidades que se quedan sin tierra, se quedan sin sus líderes espirituales, se quedan sin sus líderes políticos, arrasados a punta de genocidio y de marcos legales. Es muy, muy importante la producción de los marcos legales. Tomás Moro
en su Utopía denuncia esto claramente y Marx lo cita. Entonces lo que está pasando es que el latifundio está arrasando, está generando una nueva territorialidad, un nuevo territorio en esa parte del mundo. Ese modelo luego se nos va a imponer en las Américas, ahí mismo. Y esto va a ser posible porque va a emerger una subjetividad, la subjetividad burguesa, que va a suponer que la naturaleza es controlable, que la naturaleza responde a la estructura de la razón humana. Esto luego Descartes en el discurso del método lo va a hacer filosofía, pero al menos, qué sé yo, 100 años antes, algo así, de Descartes, Leonardo lo va a pintar. O sea, la perspectiva, el realismo que se abre en el Renacimiento, el concepto y la técnica de la perspectiva, implica justamente que la realidad puede ser atravesada por una retícula y que puede responder a los valores de la geometría matemática de la razón humana, la cual luego puede entonces como literalmente pasarle por encima el pincel o el grafito y contenerla en la imagen, en el cuadro, en la ventana, en la idea del cuadro como ventana. Pero en el Tratado de la Pintura es muy claro, el Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci lo plantea así abiertamente, sí, directamente quiero decir, que es lo que dice es esto, del ojo sale literalmente, el ojo tiene un comportamiento matemático, o sea, incluso se matematiza el mismo cuerpo humano, se racionaliza, se positiviza el mismo cuerpo humano, o sea, se racionaliza positivamente en el sentido del positivismo. Leonardo también es un antecedente del positivismo muy importante. Él va a decir, el ojo humano tiene la capacidad de ver matemáticamente, pensar matemáticamente, y entonces el ojo humano lanza una retícula, una pirámide reticular sobre el mundo y se da cuenta que el mundo está ordenado, ¿no? Como la razón humana misma se da cuenta que también está ordenada ella misma. O sea, que se da cuenta que el mundo está ordenado matemáticamente, racionalmente, humanamente. O sea, desde una matemática racional humana, quiero decir. O sea, que el mundo está ordenado desde una matemática racional humana. Y eso es lo que se puede pintar, ¿no? Y esa es la posibilidad de la pintura. Por eso Leonardo se lanza todos esos estudios que hoy día nos parecen así, que son el propio antecedente, o sea, entre esos los estudios de anatomía, estudios de naturaleza y de movimientos, etcétera, de los cuerpos, o sea, estudios físicos que son no tienen nada que envidiarle a cualquier, es lo que busca en última instancia cualquier máquina, cualquier ecosonograma o cualquier máquina que intenta generar imágenes que estudian la naturaleza, ¿no? No sé, máquinas que se utilizan en ingeniería, en geología, ¿no? Que traducen la naturaleza en valores matemáticos racionales humanos, ¿no? Entonces ahí está ya en el Renacimiento esa justificación, esa forma matérica y simbólica al mismo tiempo, que es la imagen y el cuadro, justificando entonces los nuevos valores de dominación del ser humano y de la naturaleza que necesita la subjetividad moderna colonial para poder existir. En este momento renacentista aparece ese primer gran intento de teorización de toda esta historización también, o sea, un primer intento de historización, que es también un documento político muy importante, que es el libro de Giorgio Vasari sobre los grandes artistas de su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el Donatello, el Michelangelo, todos estos famosísimos, ¿no? Los genios y tal, ¿no? Es un libro político porque es el libro que está justificando ya definitivamente, más que justificando, está ya como cerrando
el hecho de que los pintores, los escultores y los arquitectos son los artistas más importantes de todos, que son artistas, que son uno de los artistas que más le conviene al nuevo poder, ¿no? Él no habla de los músicos, ni del teatro, ni de la danza, porque además él tiene filiaciones específicas con la pintura, él mismo era pintor. Y además hay que tener en cuenta que la pintura, a diferencia por ejemplo de la música, en la época, en el periodo de que los Medici están activos, tiene que abrirse paso en el orden de las jerarquías de las artes, porque hasta finales de la Edad Media la pintura, un pintor era lo que para nosotros hoy día sería un albañil. Es decir, no era alguien que tenía tanto poder en las jerarquías del poder de lo simbólico y de poder de las jerarquías de poder de los oficios, digamos, y del trabajo mismo, sino que estaba inferiorizada. Entonces, bueno, Vasari es como el tratadista de los Medici que termina de decir, mira, no, esto es lo más importante del mundo, ¿no? Estos son los genios, ¿no? Y aparece ese concepto de genio, que habría que arrastrar más, pues yo creo que es el concepto quizás uno de los más importantes con los que se asocia el proceso de la estética, ¿no? Fíjese que entonces, bueno, toda esta historia es una historia que, salvo de Platón, viene vinculando, asociando estética, belleza y arte como formas superiores de la humanidad, como una trinidad que va a estar en esta historia siendo como la protagonista de la historia, ¿no? Se le va a sumar ahora el concepto de gusto en ilustración, sobre todo con Hume, y bueno, Kant va a ser muy importante para también la consolidación del concepto de genio. Entonces, a la asociación estética, belleza y arte, gusto, hay que sumarle genio. Y fíjate que el genio, que es un valor estético historizado desde esta historización que el ego estético se hace a sí mismo, que se hace de sí misma, el genio va a ser tan importante. Ya el genio es ya el concepto de genio te dice lo que va a pasar después con la estética, que aunque supuestamente va a parecer como una cosa inferior a la ciencia, por ejemplo, Kant va a hacer ese deslinde, esto lo hablaré un poquito ahorita, sin el ego estético no puede funcionar el positivismo científico, en el siguiente sentido. El concepto más importante el concepto más político que genera esta teorización de la estética es el concepto de genio. Sin ese concepto no podría existir el científico. De hecho, no podría existir, no habría historia ni siquiera, ¿no? Viste que la historia es la historia de los genios, ¿no? Y el genio se convierte, el genio creador, ahí viene la palabra creador, se convierte como en la medida de lo más alto posible al que pueda aspirar el ser humano. Y esto no solamente funcionando en el campo del arte, esto operando en todos los campos de poder de Occidente. De alguna manera, hoy lo vemos nosotros en las crianzas, por ejemplo, es muy claro. Todas estas pedagogías del genio, ¿no? Todas estas pedagogías, de alguna manera aspiramos a que nuestros hijos sean un poco genios, ¿no? Que sea doctor, toda esta cosa, que sea ingeniero, que sea, claro, no decimos que sea artista. Aunque, lo arrecho es que, justamente son los artistas los que consolidan el concepto de genio. Son los que mejor concretan y materializan el concepto de genio, operando para el resto de los poderes, ¿no? Porque Leonardo es el paradigma de Einstein, ¿no? Leonardo es el paradigma, es lo que hace posible pensar en Newton como genio, ¿no? Los genios del Renacimiento son los que hacen posible pensar en los genios empresariales, ¿no?
el genio en la política, ¿no? Entonces el concepto de genio es bien extraño, ese fenómeno de que los artistas, que son los más pisados, ¿no? Sabemos que los trabajadores y trabajadoras de lo que llamamos artes en el sentido moderno colonial, deslindado de los demás oficios, y superiorizado también, es una cosa que los artistas yo creo que tienen que tener en cuenta, o sea, que aunque han sido históricamente pisados, digamos, cuando se hacen proyectos de financiamiento, cuando se hacen proyectos políticos, cuando se hacen políticas, perdón, cuando se diseñan políticas de financiamiento de proyectos, los artistas siempre quedan por fuera, ¿no? Pero aunque eso sea así, son paradójicamente los que están siempre promoviendo una posibilidad de una genialidad humana, esto es, la posibilidad de que exista gente más sensible que otra, más de sentimientos más finos y más más espirituales, más sensibles que otras. ¿Qué es lo que más o menos uno encuentra con el concepto de artista, ¿no? Es difícil que alguien que está en el mundo de las artes o en el mundo de la cultura no conciba que los artistas son gente que siente más sensible, son gente que tiene como una sensibilidad superior al resto de los mortales, ¿no? Y esto es bien loco porque luego son los grandes pisados por el sistema, salvo unos pocos, ¿no? Porque claro, es una carrera de ver quién llega a la cúspide llegan muy pocos. Pero esos que llegan a la cúspide hacen posible la reproducción de grandes capitales. Ellos mismos puede ser que acumulen algún capital importante, pero no, lo más importante es que siguen siendo, incluso cuando son súper famosos, son los que hacen posible la reproducción de grandes capitales, y entonces son el paradigma de la subjetividad genial. O sea, Henry Ford tiene la posibilidad de adquirir, qué sé yo, Van Gogh, Gauguin o no sé, Rubens, porque justamente Rubens, Van Gogh y Gauguin lo que hacen es confirmar que él es genio, es decir, que él es sensiblemente superior, culturalmente superior que el resto de la humanidad, y es tan superior como un Van Gogh, como un Rubens, como un Gauguin, etcétera, ¿no? Para eso hay toda una maquinaria de producción de esa superioridad, que es lo que pudiésemos llamar el campo del arte. Pero bueno, en definitiva o en no definitiva, en esta carrera que estamos haciendo hoy, que es la propia carrera, ahí el concepto de genio que va a teorizar Kant es fundamental. Bueno, luego está Hume, que creo que voy a hablar de él en otro momento. Hume es para nosotros Hume, Kant y Hegel, porque Hume está teorizando, él es escocés, pero inglés, es decir, el Reino Unido, pues sirviendo a la corona. Hume va a generar la justificación somatopoética, ¿no? Sentimental, ¿no? De la justificación sensible, digamos, corporal, la corpopolítica, ¿no? Esto también es una historia de una corpopolítica muy específica. Hume va a generar la corpopolítica que va a justificar las invasiones inglesas en los sures del mundo, ¿no? En India, en África, las intervenciones en el siglo XVIII y XIX en las Américas, sobre todo en el siglo XIX en el sur, en América del Sur, porque Hume va a plantear el concepto de gusto. Hume sí va a ser así, claro, el tipo está claro, está sirviendo a la corte inglesa. ¿Sí? Aquí gente, el mundo se divide en dos, dice, en los que saben sentir y los que no saben sentir, los que tienen atrofiados sus sentidos por su origen y los que sí sabemos sentir y que tenemos buenos sentidos por nuestro origen. Bueno, de esto voy a hablar luego en el siguiente audio, pero eso va a permitir entonces un criterio, el concepto de gusto, definido de esta manera, un criterio de valoración del juicio,
del juicio estético. Ya se va a fundar una posibilidad de juzgar estéticamente. Esto es un invento, este es el gran invento, para mí, como la gran ficción, la gran ilusión, la gran simulación, o donde se fundan todas las simulaciones estéticas, al decir de Jean Baudrillard. Todas las simulaciones estéticas de la modernidad se van a fundar en esta locura, digamos así, ¿no? De que el gusto divide a la humanidad en dos tipos de seres humanos y que el gusto superior va a ser el criterio de valoración del juicio estético. Entonces eso es esa locura, juzgar estéticamente. O sea, si ya me viene pareciendo bien extraño que exista algo así como la estética, como lo vamos comprendiendo así, deslindada de la unidad de cuidado de la vida, la unidad del continuum, la unidad heterodoxa, heterogénea, que no es unidad nada, ¿no? Sino es totalidad, más bien, mejor totalidad, es una palabra más precisa. Aesthesis, que es la palabra que tenemos, creo que habría que generar otra palabra, pero esa aesthesis que se arranca del continuum de la vida, bueno, que es el proceso específico que estamos narrando aquí, ¿no? Aesthesis deslindada del continuo de la vida, extraída del continuo de la vida. Si ya eso era una locura, la posibilidad de emitir juicios en torno a eso ya es como la guinda, ¿no? Eso es lo que va a hacer Kant. Kant va a decir, hay tres tipos de juicio. El juicio de la razón, que es el juicio del entendimiento, el juicio de la razón práctica, el juicio ético, y el juicio estético, que es la forma no superior, pero la forma más pura, prístina del propio juicio. Es donde el juicio estético, es donde el juicio, la capacidad de juzgar del ser humano, imagínate, habla en esos términos, que diría, no sé, un yecuano, no queríamos nosotros, ¿no? Dice, la capacidad de juzgar del ser humano en el juicio estético es donde esa propia capacidad se da cuenta de sí misma y se pone como frente a sí misma, como si estuviese frente a un espejo, y se ve operando en su función y en su forma más pura, en sí mismo, ¿ya? En su ontología, en su ontos, en su ser, así. Y se termina de ontologizar la estética. De ahí para abajo, gente, lo que hay es, ahora sí, ya la hegemonía absoluta del concepto. Ese juicio estético va a ser el juicio de lo bello, bello entendido como sentimiento y entendido como sentimiento individual. Me encantaría poder hacer un curso sobre Kant. Yo he estudiado mucho Kant, lo he leído mucho. Me parece genial, obviamente. Genial en el sentido así más moderno. ¿Sí? Creo que hay que estudiar a Kant todo el tiempo. Es muy importante para entender lo que han hecho y siguen haciendo y quieren seguir haciendo con nosotros. Porque esa división que hace él dice, el juicio estético tiene una característica, que el juicio estético no puede aspirar al entendimiento y tampoco puede aspirar a la ética. ¿Ya? No es ni ético ni científico. ¡Tag! Y genera entonces el campo específico de la belleza, que tendrá su mayor expresión en las bellas artes. Ahí ya, ahora sí, terminó de generarse el cuadro que venía como por piezas armándose. Hasta ahora el rompecabezas se armó. Kant es el que arma el rompecabezas, ¿no? Luego vienen los románticos. Me da pena dejar a Kant de este tamaño, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Los románticos lo que tienen es que son los que terminan de hacer la genealogía, o sea, son los que hacen la historia del asunto. Si Kant es el que hace la teoría del asunto, los románticos son los que hacen la historia del asunto. Hegel, fundamentalmente. Y van a llevar a Kant a mucho más allá, pues. O sea, van a terminar diciendo que el genio, si ya Kant decía que el genio es don natural a través del cual la naturaleza le da la regla al arte. Eso es literal, así, esas citas me las sé de memoria de tantos años trabajando. Genio es talento natural a través del cual la naturaleza le da la regla al arte.
Y cuando está hablando de arte, está hablando de bellas artes, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? O sea, alguien a través del cual la naturaleza habla y hace posible la aparición de pinturas como la de Rubens, eh, como la de cualquiera que tú quieras de la historia, de esa historia, ¿no? O sea, aquellas formas visuales con tanto poder político, ¿no? Obviamente a Kant no le interesa el poder político, sino le interesa algo así como el poder estético, ¿no? Que sabemos que, bueno, ya yo creo que es un absurdo. El poder estético es un poder político. Y eso mismos teóricos europeos ya después lo van a decir en el siglo XX. Eh, pero dejando intacto el concepto de genio, eso sí. ¿Eh? Toda la posmodernidad va a atacar a Kant y hasta cierto punto a los románticos. Es decir, va a intentar desmontar las formas clásicas de teorización y de construcción de las bellas artes, pero nada, va a dejar intacto sus fundamentos y su función política. Entonces, bueno, Kant va a hacer eso, ¿no? Va a decir, el genio es eso, pues. O sea, una persona a través de la cual la naturaleza, a quien la naturaleza como que la invade, ¿no? Entonces los románticos van a decir, mano, el genio es entonces un ser superior, pues. No cualquiera, la naturaleza no le habla a cualquiera, ¿no? Va a ser como un sacerdote entonces, ¿no? Y ese concepto del artista como sacerdote y el artista como Dios después, ¿no? Bueno, si la naturaleza es lo divino y la naturaleza le habla a, 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 al genio, es porque es como el padre con el hijo, ¿no? El padre con el hijo, el arte sería el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces ahí se genera el concepto de que el artista es una especie de Dios y aparece el concepto de creación artística, ¿no? De que el ser humano puede ser creador, ¿no? Y viste, ¿no?, que en este recorrido que acabamos de hacer desde la Edad Media hasta ahorita, si yo no hubiese dicho en la Edad Media, si a alguien se le hubiese ocurrido decir que el ser humano es creador, bueno, ya sabes dónde iba a parar, ¿no? Pero eso es posible porque en el romanticismo, porque ya hay un piso político que lo necesita. El capitalismo entra en su fase industrial, hermanos, hermanas, y necesita al empresario como sujeto al que se le va a rendir culto. Es necesario este concepto de que el ser humano puede ser creador, y que el genio es el creador superior de todos los creadores, porque, mira, va a ser necesario que seres humanos vendan su fuerza de trabajo. ¿Eh? ¿Eh? Es decir, aquello que hace posible la reproducción de la vida, que en un lenguaje romántico es creación del mundo, es lo que el obrero va a poner eh, a la orden del patrono. Y es lo que el patrono va a poder comprar, ¿no? Entonces, aquí hay una justificación simbólica y espiritual muy estetizada, muy poetizada, muy eufemística de los procesos de explotación que requiere la era industrial. Bueno, entonces esto tiene en Nietzsche, Friedrich Nietzsche, como su cúspide a finales del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, y su momento también como de locura, digamos, ¿no? De agobio, ¿no? Nietzsche está planteando un superhombre, ¿no? La idea del superhombre ya es como el antropocentrismo y androcentrismo llevado a su máxima expresión, ¿no? Eh, una voluntad de poder que va por encima de todo y que tiene su forma más clave, más clara en el arte, ¿no? Y Nietzsche va a ser, ya no el primero, ya los románticos antes lo habían hecho, pero Nietzsche va a estetizar la vida, va a ser el gran estetizador de la vida, ¿no? Bueno, o el filósofo de la estetización de la vida, ¿no? Ese proceso de estetización de la vida estamos viendo ya que viene del Renacimiento, ¿no? El mundo se empieza a estetizar con ese proceso de llenarnos el mundo de imágenes
más reales que la realidad, o que intentan dominar la realidad, o que suponen que pueden dominar la realidad, ¿no? Nietzsche va a decir que hay que vivir artísticamente, que la vida hay que vivirla no éticamente o sea, que toda ética tiene que estar reducida al arte, que toda moral debe ser reducida a la creación artística, este concepto de creación artística, ¿no? O sea, al sujeto que produce artísticamente su propia realidad más allá del bien y el mal. Por eso ese libro famoso, o ese concepto famoso de varios de sus libros, de la genealogía de la moral, etcétera. Y va a ser Nietzsche es como, me parece como un capítulo desesperado en todo esto, porque hay como un tiempo que la vida se da como una autoafirmación a sí misma. Esto nada más lo puede pensar un europeo. O sea, alguien que es víctima de todo este proceso. La vida hay que vivirla desde la autoafirmación del sí mismo, que al mismo tiempo logra autoafirmarse cuando vive como si fuese él mismo una obra de arte, un artista y una obra de arte. Esto es un peso gigante me parece que la subjetividad europea y ahora de Estados Unidos, bueno, es la que se nos impone a nosotros, pero es una subjetividad muy fuerte con la que Nietzsche tiene que lidiar, y que hace que termine como termina incluso la vida personal de Friedrich Nietzsche, ¿no? Que bueno, a veces la vida personal no tiene nada que ver con las teorizaciones, pero en este caso sí. eh, la, la, la exigencia de que una vida plena, una vida de poder, que aspira al poder, una vida de voluntad de poder, es una vida que se vive artísticamente. Fíjate que eso luego se va a hacer novela, se va a hacer literatura. Luego hay toda una... ¿Qué sucede con el romanticismo y con Nietzsche? Que, sobre todo con el romanticismo, un poquito antes de Nietzsche, que va a ser... ellos van a lograr, como se está expandiendo el colonialismo europeo ya por todo el planeta Tierra, se está haciendo la globalización. Está ya la globalización operando, ¿no? Empezando a arrancar sus motores con fuerza. La revolución romántica se va a extender casi que a todo el planeta Tierra. Y todavía nosotros hoy día pensamos muy románticamente, ¿verdad? Nuestra noción de arte, nuestra noción de... Cuando hablamos, por ejemplo, de creación, nuestra noción de empresario, nuestra noción de estudioso, nuestra noción de gente importante, es arrechamente romántica. Pues quisiera ir terminando, para no hacer esto demasiado largo, porque de verdad que obviamente puede ser mucho más largo, innecesariamente, pero bueno, requiere otros escenarios. Mira, contarles que, fíjate que de pronto empezamos a hablar nada más de arte, ¿no? Venimos hablando de trabajo, veníamos hablando de poiesis, venimos hablando de producción y de reproducción de la vida, y de pronto estamos hablando de artistas. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó que la estética entonces se hizo tan artística, ¿no? O que esta historia se hizo tan artística. Hay una historia paralela que no nos cuentan, que es de cómo todos estos sistemas van operando políticamente, cómo el concepto de genio es necesario para la consolidación del patrono, cómo el concepto de creación artística es necesario para la consolidación de la relación sujeto-objeto de la que habla Noel, para la aspiración de control de la naturaleza y de control de los seres humanos, y de extracción de vida de los seres humanos y de la naturaleza, por ejemplo, la relación entre creación artística, el concepto de creación artística y el concepto de salario, por ejemplo, ¿no? Si no, fíjate, insisto, si no se asume que es posible que los seres humanos sean creadores, poéticamente hablando, si se asume que los seres humanos pueden llegar a ser creadores poéticamente hablando, o sea, que puede existir la creación humana, entonces es posible que el ser humano esté tan solo, digamos, ¿no? Que por un lado no necesite otro creador. Por eso Nietzsche es clave con su muerte de Dios. Nietzsche dice que Dios ha muerto. Claro, Dios ha muerto, y tiene razón. Para el mundo europeo occidental, que
que, que ha erigido un nuevo Dios. No es que Dios murió, murió el Dios, el Dios de la cristiandad, pero solamente murió sacrificado, se sacrificó a sí mismo para que emergiera el Dios del capital, ¿no? Entonces el concepto de creación, yo veo que hay una relación y habría que profundizar en esto más. Pero estoy intentando ver que hay una relación entre la idea de que el ser humano pueda ser creador a la posibilidad de que el ser humano venda su fuerza de trabajo, ¿no? O sea, es como una justificación casi que teológica de la venta de la fuerza de trabajo, ¿no? Es porque, bueno, tiene que ver con el concepto de libertad que plantea Marx, ¿no? Bueno, tú eres libre, tú eres creador, puedes venderte, ¿m? O sea, eres libre, eres creador, bueno, puedo comprar tu creación. O sea, la creación es comprable, ese es el asunto que pasa, ¿no? Esto es complejo, hay que seguirlo pensando más, a ver si alguien se anima. Bueno, para esta historia en todo caso, voy a salirme un momento del romanticismo, que yo creo que habría que volver siempre ahí, para ir cerrando esta historia, ¿no? A mí me parece genial lo que sucede después, digamos, en la era postindustrial o justo ahí entre las guerras mundiales, que son las guerras de reacomodo del capitalismo, que son las guerras del capitalismo en su fase imperial, la guerra de los capitales que ya son globales, a ver quién se queda con la tajada, que al final se quedan los Estados Unidos hasta ahorita, que vienen en la decadencia tremenda. Lo que va a pasar justamente en el posfordismo, o sea, inicios del siglo XX, es que incluso van a aparecer valores que ya venían en el romanticismo, como por ejemplo lo feo, como valores que empiezan a tener fuerza en el mundo occidental y lo occidentalizado, como nuevos valores estéticos, lo grotesco, lo quiche, y cada vez más pareciera que formalmente el mundo globalizado, ¿no? Occidentalizado, ya estuviese como yendo como a una cosa antiestética, cada vez más antiestética y tal. Y bueno, hasta que aparece Hal Foster a mediados del siglo XX a hacer la teorización de la antiestética, ¿no? Lo antiestético, pues entonces, ¿qué es lo antiestético? Es algo así como la confirmación de lo estético en su contrario, ¿no? Es la confirmación de este concepto que estamos trabajando nosotros de la estética desde su negación, la afirmación desde su negación, ¿eh? Porque se vuelve tan ideológica la estética, se vuelve tan ideológico el deslinde, se vuelve tan ideológico la asociación entre estética, belleza, arte, bellas artes, gusto, sentimentalismo, egocentrismo, se vuelve tan natural, se vuelve tan ideológico, que no importa que hables, que generes imágenes antiestéticas, ¿no? Porque mientras más antiestéticas, más estéticas, ¿no? Mientras más se salen supuestamente de los cánones establecidos, más van reafirmando ahí la asociación, la existencia del deslinde, de la estética deslindada entonces del proceso de reproducción de la vida comunitaria y la asociación entre el sentimentalismo, el sentimiento superiorizado de una subjetividad que se concreta en esa relación belleza, genio, gusto, bellas artes, ¿no? O sea, que se concreta en la separación cada vez más de la realidad de la vida, ¿no? Y de la realidad comunitaria de la vida, y de la red de la vida, de la complejidad de la red de la vida. Va a pasar lo mismo con los artistas. Tú vas a ver que todas las vanguardias, las llamadas vanguardias, es decir, desde mediados del siglo XIX hasta los años 70, aproximadamente 80 del siglo XX, tú vas a tener en Europa y en Estados Unidos y mismo América Latina, vas a tener vanguardias que se van a oponer a la burguesía, por ejemplo, artistas que se oponen, se enfrentan a la burguesía, al menos en sus discursos y en sus prácticas, son como artes antiburgueses, como Dada tiene una posición antiburguesa, Flux una posición antiburguesa, El techo de la ballena, por ejemplo, en Venezuela, en los años 60, una posición antiburguesa, pero que son todos movimientos que terminan
ayudando a actualizar, a reafirmar los valores de la propia burguesía. Porque incluso el techo de la ballena, esto le estoy diciendo como estudiado y conocido a los actores del techo de la ballena, lo he discutido con ellos. Aquí en Venezuela terminaron el mismo techo de la ballena, incluso en sus producciones más radicales, siguen operando, legitimando esta asociación entre belleza, gusto, sentimiento superior, gusto cultural, en contraposición a valores no modernos que quedan completamente por fuera, ¿no? Entonces, incluso los movimientos más antiestéticos de esta historia son profundamente estéticos, más cada vez se hacen más y más estéticos, porque lo que sucede a partir del siglo XX es que la estética se sale a pesar de Kant, se sale de su propio campo y se explaya en todos los campos de la producción del poder, en todos, en la política, en la clínica, en la farmacéutica, en el mundo militar, en todos los campos más importantes de producción de poder. Claro, Kant logró teorizar hasta el punto en el que todavía el mundo no se había estetizado completamente, es decir, no se había globalizado la estetización del mundo, que ya venía en ese proceso. Pero lo que sucede en el siglo XX, y Jean Baudrillard lo teoriza perfectamente, es que todo se nos va a estetizar. Es decir, pero todo, literalmente todo. La vida cotidiana en su más mínimo detalle, gente. Pero es que ni siquiera el paisaje aquí andino que estoy viendo se salva de la estética. Pero es que ni siquiera la montaña allá arriba, gigante, en la que no hemos podido montar un hotel y que no hemos podido modificar demasiado, se salva de la estética. Porque yo estoy aquí en un territorio modificado, una naturaleza modificada, para además producir un tipo de alimentación estetizada, un tipo de alimentación determinada por los valores de la estética moderna colonial, desde donde yo estoy viendo esa montaña. Y bueno, esa montaña a lo mejor se salva de la estética, coño, no tanto. Bueno, sí y no. Sabemos que hay dioses vivos, a los que les decimos que los respetamos, ¿no? Pero es compleja la cosa, ¿no? Con los Andes en particular, y bueno, que el concepto de turismo es más estético imposible, pero con los Andes en particular, y sobre todo con el páramo de Mucuchí, etcétera, en particular me pasa que es como para mí el ejemplo perfecto de cómo opera la estética en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Cómo se totalizó y cómo esa totalización se nos convirtió en una nueva totalización que actúa incluso está determinando, por ejemplo, al científico, está determinando al político, está determinando todos los campos. Y a su vez, obviamente, es determinada por todos los otros campos. Porque como nos enseñó el viejito Dussel, releyendo a Marx, es que cada campo de poder es una determinación determinante determinada de los otros campos, ¿no? No es que uno es superior al otro, ¿no? No es que hay una infraestructura superior no hay una infraestructura inferior a una superestructura, ¿no? No hay superestructura e infraestructuras, hay campos de mutua determinación determinantes determinadas. Entonces, mira, tú cruzas el páramo y dices que la cosa más hermosa, esos campos preciosos y tal. Bueno, toda esa belleza es la propia belleza estética. Para mí es el ejemplo perfecto de lo que hemos venido teorizando. Ahí están todos, Kant, ahí se reúnen todos los europeos, ahí como que nos están saludando cada vez que vemos esos paisajes. Porque justamente detrás de esa belleza, lo que hace posible esa supuesta belleza, y ya no me parece belleza, es el latifundio, la explotación humana, la sexualización, una violencia sexual gigante, una violencia de género gigante, una explotación de la tierra con tecnologías cada vez más y más agresivas. Una presencia histórica de 500 años del capital y del capitalismo funcionando con mucha fuerza y determinando las subjetividades de esas regiones. Una visión extractivista, minera de la tierra y de los territorios, y por ende subjetividades como en cualquier otra mina, ¿no?
con tecnologías destructivas de la Tierra y de la posibilidad de la continuación de la vida, ¿no? Pero todo eso se ve, cuando tú pasas, se ve estéticamente. Y es que me parece que la palabra funciona perfectamente. Es un paisaje estético. Esta genealogía que hacen los románticos, que, que busca hacer esta historización de lo que hemos definido como estética moderna colonial, tiene un impacto tremendo en dos momentos más. En el momento, bueno, del neoliberalismo, eh, eh, que es el que vivimos hoy día, o sea, el momento de que todo se ha estetizado. Y la estética ahora sí es verdad que se salió del arte, aunque sean los artistas quienes a veces son los que más utilizan esa palabra, pero yo creo que no más que en el campo de la medicina. Creo que está ahí a la par, y por supuesto en el que más se habla, quizás sea el mayor, es el de la cosmética, el campo de la farmacéutica y el campo del diseño, ¿no? Pero fíjate, diseño, farmacéutica y clínica son prácticamente los campos de poder más importantes. Incluso las industrias de producción de alimentos están atravesadas completamente por la producción estética de los alimentos o de la comida, de lo que nos ponen para que comamos, ¿no? No solamente en la producción de publicidad en el sentido de marcas y de filiaciones a las marcas, sino de producción de efectos, yo he llamado somatopoyéticos, una categoría que he intentado trabajar, efectos somatopoyéticos, o sea, corporales productores de la corporalidad, efectos productores de la corporalidad, que están en el diseño del grano de arroz, en el diseño del grano de la textura de la harina, en el diseño no solamente del paquete, ¿no?, de donde están contenidas las mercancías, sino de la propia tactilidad, el propio olor de la mercancía. Este fenómeno de que ciertas empresas de tecnologías como Apple, por ejemplo, insertan ciertos olores un olor específico insertan en las cajas de los productos, de las mercancías nuevas. Porque la industria cultural no solamente es una industria de producción de imágenes visuales, auditivas, sino también táctiles. Es decir, toda nuestra aesthesis, vamos a verlo así, está comprometida en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, hay un campo que queda abierto para estudiar, y por otro lado, ver dos cosas más, ver cómo toda esta historia afecta a la producción de los estados-nación de los países exteriorizados por el capitalismo y la colonialidad y la modernidad, o sea, los países tercermundizados, pues, por el eje Atlántico Norte. Como la estética, por ejemplo, este concepto de estética es muy importante para la creación de los estados-nación, de las identidades nacionales, por ejemplo. Ni siquiera el concepto de identidad nacional, o incluso de las identidades, de la soberanía del Estado-nación, y tenemos que cuidarnos de que no se continúe en la soberanía de los estados comunales, se salva de la hegemonía y del culto a la estética, ¿no? En Venezuela específicamente hay tres momentos que yo identifico. El momento de la consolidación de la República después de las guerras federales, de la consolidación de las burguesías y de las oligarquías terratenientes, cuando el reparto de las tierras después de la independencia por fin se logra, que es todo ese periodo guzmancista, que es muy importante porque Guzmán hace una importación, importa la simbólica y las corpopolíticas europeas sumamente estetizadas y como una caricatura, además de eso, en Venezuela, ¿no? Ahí por eso es tan importante Arturo Michelena, por ejemplo, Cristóbal Rojas, ¿no?, que son
en el campo de las artes visuales, pero en la ingeniería está pasando lo mismo en los otros campos, ¿no? Entonces es muy importante para el origen de la venezolanidad ese concepto. Digamos que en la celebración del centenario del nacimiento del Libertador es como un momento en el que la venezolanidad cobra su fase estética ya definitivamente, ¿no? Porque además, bueno, es el momento en que las oligarquías se hacen definitivamente del poder, en una relación de dependencia absoluta ya con Francia, Inglaterra y con los Estados Unidos ya definitivamente, ¿no? El otro momento es el momento del 48, con la fiesta de las tradiciones. Hay un libro importantísimo que deberíamos reproducir más, donde están todos los registros de ese importante evento que se llamó la fiesta de las tradiciones. Y entonces ahí está clarísimamente expuesto cómo el concepto de tradición se estetiza, se urbaniza. Entonces tiene una historia también del poder de la urbe, ¿no? Del poder del urbano, ¿no? Y bueno, y cosas así como hay descripciones de cómo se ayudó para que, se ayudó así en esos términos, para que el Tamunangue recuperar del Tamunangue, recuperar sus elementos más bellos, por ejemplo, ¿no? Más estéticos, ¿no? Y luego la influencia de esa estetización en las mismas tradiciones en el pueblo, ¿no? Como la invención del rojo en los diablos del Corpus Christi y otros elementos de estetización que luego se imponen a los mismos pueblos, y las mismas regiones, los mismos pueblos se autoimponen luego para poder tener un lugar en el Estado-Nación, sencillamente, casi que como un asunto como de sobrevivencia, de poder existir en el Estado-Nación, sin dejar de lado completamente sus orígenes míticos, ¿no? Sus orígenes no modernos. Y ahí está todavía hoy día pendiente esa pugna entre esos valores del Estado-Nación, valores estéticos del Estado-Nación, y valores que ni siquiera llegan, o sea, ni se plantean lo estético, por suerte, en lo que llamamos tradiciones en los pueblos. Entonces, a mí siempre me parece muy importante tener mucho cuidado con ese concepto de tradiciones, ¿no? O sea, no ser ingenuos nunca. Así como la Bigot, con la ingenuidad de la Bigot, no podemos tener la ingenuidad de la Bigot. Y el último momento en nosotros es el concepto de patrimonio, ¿no? De finales del siglo XX, ¿no? Que ya sí es un concepto que nos impone definitivamente la UNESCO. El concepto de tradiciones no es tan original tampoco, que digamos, ¿no? Pero el concepto de patrimonio ya sí viene instalado por la UNESCO de finales del siglo XX, que ya es la cosificación de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones. Ustedes saben mucho más de esto que yo, pero yo lo que siempre intento como llamar la atención, no a los demás, sino a mí mismo, es como intentar siempre ver los elementos no estéticos presentes en nuestra, no solamente en lo que llamamos fiesta, los elementos no estéticos en la fiesta, en su sentido más amplio, o sea, en su sentido de producción y reproducción de la vida, y no nada más en su sentido patrimonialista, artístico-céntrico y estético-céntrico, como casi siempre se nos plantea, ¿no? Incluso hay la presencia importantísima del concepto de estética actuando en las artes populares. O sea, nada más ya plantearnos algo así como unas artes populares y decir, bueno, las artes populares son la música, la danza, el folclore, ya ahí generamos una brecha bien importante. O sea, ya ahí estamos estetizando el mundo de vida y la simbólica y la cosmogonía de nosotros mismos, y de nosotros nosotras y nosotros como pueblo. Y por último, ahora sí por último, la impresión. Nunca deja de impresionarme cómo nuestros intelectuales de izquierda del siglo XX no salieron de la estética, o no salieron del todo de la estética. Y no sé si sea posible eso de todas maneras, pero, por ejemplo, Contracultura de Ludovico Silva, cuando habla de lo bello, y lo estoy citando literalmente, dice, ¿y lo bello qué va a ser? Bueno, lo mismo que siempre ha sido. Dice así, no revisa
críticamente lo bello. Ludovico Silva, imagínate. Ahora, claro, cuando Ludovico Silva hace el libro, o sea, tematiza el problema de la ideología y sobre todo el plusvalor ideológico, yo creo que ahí sí nos está dando unas claves de acceso hacia afuera de la modernidad muy importantes, que bueno, creo que cada vez le estamos dando más importancia y eso me parece chévere, ¿no? Y por último, bueno, viste que de pronto dejamos de hablar, insisto, dejamos de hablar de trabajo, eso quiero que lo subrayemos. Dejamos de hablar de procesos de producción y reproducción de la vida y nos metimos en el arte y ahí nos quedamos. Cosa que justamente me parece, cuando luego voy a hablar de asignarle un nuevo rol a la estética, vamos a pasar por ahí, me parece. A tener que sacarnos de encima también justamente la hegemonía de la estética como hegemonía de esta asociación entre belleza, artes en el sentido moderno, gusto, eh, eh, sensibilidad superior, eh, subjetividad individualizada, egocéntrica, etcétera, ¿no? Y viste que aquí no estamos en esta historia, no estamos nosotros y nosotras. Salvo este último detalle que estoy planteando aquí, o sea, ese último ítem, digamos, del Estado-Nación, en la historia de la estética no estamos nosotras y nosotras. Al menos en la más oficial. Luego, lo que va a pasar es que se van a intentar hacer historias de las estéticas de América Latina. Se habla de estética del arte chino, generalmente asociado al arte, y al arte como Occidente ve el arte y exportado a los demás o impuesto luego a las demás regiones del mundo, ¿no? Como que desde el lente europeo de lo que Europa asume que es arte y luego a los Estados Unidos se va a buscar eso mismo en el resto de la historia de los pueblos del mundo. Incluso recuerdo libros de la Taschen, esta editorial famosísima, que habla de algo así como 40.000 años de arte, 10.000, 12.000, 13.000 años de arte. O sea, esta idea de arte prehistórico, arte prehispánico, arte... No, ¿qué es eso? Ya va, creo que hay que poner un freno ahí. Vamos a ver, ya va. Al menos resemanticemos algunas cosas, ¿no? Y algo así también pasa con la estética, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la UCB como docente, un trabajador docente, tenía a mi cargo una materia que se llama Ideas Estéticas Latinoamericanas. Una materia ya del neoliberalismo de los años 80, se diseñó en los años 80 en función de los institutos norteamericanos de estudios latinoamericanos. Viste que justamente el neoliberalismo lo que hace es que genera un nuevo extractivismo epistémico con instituciones postcoloniales incluso, que nos estudian desde los centros del poder, desde una visión postcolonial, y ahora está con una visión descolonial, hay que decirlo. Pero sigue siendo desde los centros de poder. Y entonces yo daba esa asignatura, esa materia que se llama Ideas Estéticas. Entonces era bien loco porque era como, bueno, comenzaba así, la hipótesis era esta. En América Latina no ha habido estéticas, sino que en todo caso lo que ha habido es gente que medio ha pensado el asunto, de lo artístico, de lo literario, pero estéticas no hemos tenido. Nosotros no hemos tenido ni un Kant, ni un Hegel, Lo que hemos tenido han sido ideas estéticas. Entonces, bueno, eso hoy día lo veo así como que, bueno, claro, eso fue pensado muy subdesarrolladamente, ¿no? O sea, muy desde la dependencia, desde el concepto de dependencia que generan los teóricos de las teóricas de la dependencia en los años 60 y 70, que en los 80 se intentó barrer con mucha fuerza. Y bueno, entonces eso de que nada más hay ideas estéticas es desde una autoinferiorización que bueno, el norte global nos impuso y luego nosotros nos autoimpusimos nosotros mismos, ¿no? Eh, eso es así, pero también me parece chévere ahorita que lo veo, que no tengamos ni siquiera estéticas, o sea, ni siquiera ideas estéticas. Bien visto,
nosotros no tenemos ni siquiera ideas estéticas. O sea, bien visto en el sentido si soy fiel a lo que he venido disertando aquí y desarrollando. No tendríamos entonces ni siquiera ideas estéticas. ¿Cómo para qué necesitamos nosotros ideas estéticas? Bueno, es una pregunta que dejo ahí como para que sigamos. Les abrazo mucho. Gracias por la paciencia, Naguará. Esto ha sido el maratón de hoy.